buenas noches, bienvenidos nueva vez a su segmento de cada viernes de salud y bienestar. Aquí en Buenas noches y buena suerte. De este lado te saluda Karina Taveras. Señores, hoy no quiero dejar de pasar el momento sin unirme y ser solidaria con los padres de la desaparición, de la desaparecida Sudincha o Sudinka Konanki, quien tiene, ¿cuántos días ya desaparecida? 7 días desaparecida por ahogamiento supuestamente. Es un caso que no se ha esclarecido. Hay muchas preguntas en el aire, muchas cuestionantes de cómo esto ocurrió, qué fue lo que sucedió. Se interrogó a Joshua Rife, quien era el que estaba en su momento con ella, esta joven creo de 20 o 22 años. Ya tiene 7 días desaparecida. Los padres estaban aquí, que informaron que ellos ya salieron del país, que regresaron a Estados Unidos. Y aún todavía, hoy, 8 días, el jueves. Y todavía hoy se desconoce su paradero, no se sabe si se ahogó, si la secuestraron, qué sucedió con ella. El interrogatorio también fue algo que quedó como con muchas interrogantes en el aire. Se preguntaban y cosas como que, ¿por qué tú no las respondiste? Si la chica tenía el celular, si él tenía el celular, si había dejado la llave, o sea, son tantas cosas, y el alcohol, el efecto que hizo el alcohol, que si ella la vio salir, si luego estaba o no. Entonces, son muchas preguntas que aún se tienen y lo peor de todo este caso es que a 8 días no se encuentra, no sabemos el paradero de la joven, no sabemos si continúa con vida o no. Y es justamente por eso que hoy vamos a estar hablando de las emociones, los jóvenes y el impacto del alcohol. En nuestro segmento, hoy trataremos un tema de gran importancia. Como ya le dije, sabemos que la adolescencia y la juventud son etapas de intensos cambios emocionales y muchas veces el consumo de alcohol se asocia con la socialización, el alivio del estrés o la búsqueda de aceptación. Para ayudarnos a entender más cómo el alcohol afecta el cerebro y las emociones de los jóvenes, nos acompaña el doctor César Castellanos, quien es neuropsicólogo con experiencia en la salud emocional y el desarrollo del cerebro. Muy buenas noches, doctor, bienvenido. ¿Cómo lo trató el tránsito? Buenas noches. Bueno, como a todo el mundo. Complejo, complejo. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias. Muy bien. Buenas noches a todos y a todas. Me alegra tenerlo aquí nueva vez. Estaba hablando sobre la situación de la joven india que está desaparecida ya hace 8 días, Sudika Konanki, que por situaciones desconocidas aún no aparece y donde el alcohol jugó un papel importante en en esta situación de ahogamiento, de desaparición, de desconocimiento actualmente. Entonces, justamente hoy estaremos hablando de las emociones, los jóvenes y el impacto del alcohol y de cómo influye el desarrollo del cerebro en la forma en que los jóvenes experimentan las emociones. Y también quisiera también llevarlo al iniciamos de manera social a consumir alcohol. Es algo para compartir. El alcohol es una sustancia, un líquido, ¿no?, que tomamos para compartir a nivel social, pero que de manera deliberada o inconsciente muchas veces puede hacer un daño muy grave a nuestra salud física e incluso a nuestra salud mental. Así es. Bueno, quizás haya que decir en primera instancia que el alcohol es una droga que tiene ya más de 5.000 años en la humanidad. Es decir, que por lo menos 3.000 años antes de Cristo, ya la humanidad preparaba y consumía el alcohol. En ese sentido, obviamente, es la más popular de todas las drogas. Sí.
yo creo que ahí radica un poco el problema. Es que en la época actual, cuando digo actual, quizás digo los últimos 200 años, 100 años, ¿no? Se ha normalizado el consumo de alcohol, como si fuera algo normal, como algo que no, y no es normal. El alcohol tiene muchas, vamos a decir, muchas propiedades que alteran el sistema nervioso. Algunas de ellas son realmente serias. De hecho, probablemente una persona después que se toma 2 o 3 tragos pasan hasta 25 días antes que su cerebro vuelva a ser normal otra vez, porque todos esos metabolitos siguen circulando en su sistema nervioso. Mata las neuronas, daña el sistema inmunológico, tiene problemas muy serios con la absorción de algunos nutrientes, sobre todo vitaminas, minerales, etc. Pero además, el alcohol tiene un problema muy serio respecto a otras drogas. Y es que la mayor parte de las drogas tienen una acción bastante enfocada en algún área del cerebro. Sin embargo, el alcohol no, el alcohol inunda todo el cerebro. O sea, altera todas las funciones del cerebro, absolutamente todas. La visión, la audición, el olfato, el equilibrio, la marcha, el pensamiento, el juicio, el razonamiento, la concentración, la atención, todas, absolutamente. O sea, que hay personas que dicen al otro día, yo tomé hoy y al otro día no me acuerdo. Eso es totalmente porque afecta válido, la memoria. Porque sí, afecta claro. completamente la memoria. Claro, pero eso no es un chiste. Eso fue que maté alrededor de 3 millones de neuronas, las asesiné con alcohol y por eso no recuerdo. Y esas no se reponen. Entonces, es un problema serio. En República Dominicana, nosotros tenemos la estadística deshonrosa, si se quiere, de ser el lugar del planeta Tierra entero donde más personas mueren por accidentes de tránsito per cápita, ¿no? Por tasa. Uh-huh. Pero el 80% de esas muertes ha estado el alcohol presente. Claro. Entonces tenemos un problema serio con el alcohol, sin duda alguna. Digamos que hay jóvenes que inician desde muy temprana edad a consumir alcohol de una forma, sociable, pero luego esto pasa a que lo tomamos de manera deliberada, sin ninguna consecuencia. Uh-huh. ¿Dónde pudiéramos decir que ya llega a ser un problema? O sea, bueno, siempre jóvenes, es un problema, pero, sí, pero llega un a ser más serio. Exacto. Más serio. Es decir, nadie necesita alcohol para vivir. O sea, claro. no es un problema. O sea, no es una necesidad que tengamos. No, el organismo no lo tolera, de hecho, es un tóxico para el organismo. Eso no quiere decir que estemos diciendo que haya que generar una ley seca de por vida, no es eso lo que estamos diciendo, pero porque hay muchas cosas que no son buenas para el organismo y como quiera se hacen, o sea, pero hay que yo creo que es importante desmontar el mito de que si es poquito no pasa nada. No, sí pasa, pero una copa al día. Pasa, pero poquito. pero pasa. Se mata menos neuronas. Es correcto. No solo neuronas, el sistema inmunológico, la biota intestinal, todos los tejidos hepáticos, los riñones, el tejido cardíaco. O sea, todo sufre. Pero el alcohol en nuestra cultura, y cuando digo nuestra cultura, hablo de Occidente, ¿verdad? No del país, sino de esta región del mundo. Es utilizado por muchos jóvenes como un falso regulador emocional, ¿no? Porque obviamente, al igual que toda droga, altera la conciencia, claro, ¿verdad? Y entonces, el consumo de alcohol en edades tempranas es un problema serio porque puede generar, como de hecho lo hace, alteraciones importantes en el desarrollo del cerebro. La adolescente, y ni siquiera estamos hablando de niños y niñas que a veces también son expuestos al alcohol por irresponsabilidades de los adultos a su alrededor, pero el adolescente y la adolescente que consume aún porciones muy pequeñas de alcohol,
usualmente va a haber afectado una de las áreas más importantes del cerebro, que es la corteza prefrontal. El cerebro necesita llegar por lo menos hasta los 22, 23 años, 24 Porque años. se dice que sigue madurando hasta los 25. Para poder madurar bien. Okay. No del todo, sigue madurando hasta que nos morimos, pero la gran parte de la maduración ocurre en esos primer cuarto de vida. Y el alcohol entorpece esa maduración. Entonces, ¿qué pasa con esas funciones que residen a ese nivel? A ese nivel, hablo de la corteza prefrontal, los neurotóxicos como el alcohol, que son moléculas tóxicas para el tejido cerebral, van a generar dificultades para la regulación de los impulsos, dificultades para poder regular el comportamiento acorde con el contexto en el que las personas se mueven, dificultades para la regulación emocional, dificultades para regular la atención, dificultades para la resolución de conflictos. Todas esas funciones residen en esa área del cerebro y son extremadamente frágiles en esa etapa del desarrollo. Y el alcohol, entre otras cosas, tiene un impacto importante allí, generando comportamientos desregulados, hiperactivos, impulsivos, agresivos, que no mide consecuencias, que tiene dificultades para expresar un comportamiento socialmente acorde, digamos. Y de manera general sabemos que los jóvenes pueden ser más impulsivos e intensos emocionalmente que los adultos. Por la misma razón, porque esa área del cerebro está inmadura. Entonces, eso genera esa impulsividad normal, esa falta de medición de consecuencias, normal, o más que normal, típica. Pero, claro, bajo el efecto del alcohol es mucho más. Pero además de que es mucho más, porque esa droga suprime la acción de estas áreas del cerebro, destruye parte del tejido cerebral. Entonces es mucho más grave todavía en un adolescente. Ok. Mire, vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos yo quiero que mencionemos la parte de que tomamos para sentirnos mejor. Pero luego de que tomamos, no nos sentimos necesariamente mejor al otro día. No por la resaca. No. Doctor, decíamos que a veces el alcohol tomamos de manera sociable para sentirnos mejor. Y a veces tomamos porque sí, porque no y por si acaso. Pero una de las cosas... Eso es muy femenino, eso de que por sí, porque no es por si acaso. Eso. Una de las cosas que nos lleva a tomar es, porque nos sentimos tristes, tenemos estamos mal con el novio, con la pareja, con la novia, entonces hay que tomarse un traguito para ver si me siento más relax y me siento mejor. Pero muchas veces a algunas personas esto les juega como el contrario. En contra, así es. Como que en vez de yo sentirme más feliz o más bien, me deprimo. ¿Eso por qué ocurre? A ver, ciertamente como el alcohol altera la conciencia, algunas personas pueden experimentar cierta anestesia, digamos, emocional, ¿verdad? Eso ciertamente es así. Obviamente eso tiene un costo, ¿no? Tiene un costo en la salud de la persona. Ahora bien, el alcohol, particularmente el alcohol como droga, hay un mito muy popular que dice como que no, que es que el alcohol me relaja. ¿No? Yo me tomo una copa de alcohol y me relajo. Bueno, digo que es un mito porque, lo que hace obviamente es que te altera la conciencia. Y hay gente que beben porque si cuando yo bebo, en base a eso de que me relajo, cuando yo bebo entonces puedo expresarme mejor también, dicen algunos. Desinhibe. Porque precisamente, decíamos en el bloque anterior, la capacidad de inhibir el comportamiento está en la corteza prefrontal y el alcohol bloquea ese funcionamiento. Entonces la persona se desinhibe y se atreve a cosas que no haría
sin el alcohol. Plena conciencia. Bien, ahora, el alcohol en general, en tanto droga, digamos, es un depresor del sistema nervioso central, o sea, genera una especie de apagón en el sistema nervioso central. Y entonces esto hace que la persona comience perdiendo facultades, usualmente pierde facultades motoras, tumba el vaso, camina torpe, habla de manera torpe, luego pierde facultades cognitivas y entonces empieza a hablar incoherencias o empieza a decir cosas inapropiadas, no recuerda lo que hizo. Y finalmente el alcohol puede terminar por hacer un gran apagón, o sea, la persona inconsciente, se duerme, exactamente, cae inconsciente. Dependiendo de cuál sea el grado de intoxicación alcohólica, eso puede ser peligroso. O mejor dicho, puede ser más peligroso o menos peligroso, pues siempre lo es. Tan peligroso como que puede llegar a producir una depresión respiratoria y la persona morir. Entonces, la intoxicación por alcohol es una emergencia médica, es algo que debe atenderse en una emergencia médica cuando una persona ha perdido el conocimiento por exceso de alcohol, requiere atención médica porque está bajo un estado de intoxicación importante. Así como cuando uno lleva a la emergencia a alguien que se envenenó con algo, asimismo debe llevar a una persona que se intoxicó con alcohol al punto de perder el conocimiento. Eso puede llevarlo a la muerte perfectamente. Entonces, requiere atención. Eso no es cuestión de un café negro amargo y un baño. Bueno, sí, pero corriendo un riesgo, esa persona necesita atención médica porque va a tener una depresión de la presión arterial, va a tener alteración de la tasa cardíaca, los pulmones no están oxigenando bien, requiere atención médica. Entonces, puede, como dije antes, pues sufrir daños permanentes o sencillamente morir. Una de las peores cosas que puede hacerse es mezclar las emociones negativas con alcohol. Yo me siento mal y voy a beber. Así es. Si es para celebrar, bueno, no estoy diciendo que esté bien, pero es menos malo porque lo que va a ocurrir... Porque yo me siento bien, entonces me siento bien y por eso me voy a tomar unos tragos. Y esa inhibición que se pierde lo que hace es que desata la alegría y la euforia. Y la persona se pone eufórica, contenta, y baila, grita, se para arriba de la mesa, etcétera, qué sé yo. Pero cuando eso se mezcla con una emoción negativa como la ansiedad o la depresión o el miedo, lo que se desata es eso. Más ansiedad, más depresión, más miedo, más angustia, más temor. Entonces puede ser muy contraproducente porque una persona que está perdiendo la capacidad de regular la depresión, o sea, las emociones negativas también se regulan en nuestro lóbulo, en nuestra área prefrontal del cerebro. En el área izquierda se regulan las negativas, en el área derecha las positivas. Entonces, cuando la persona pierde esa capacidad regulatoria, puede estar experimentando depresiones o ansiedades muy profundas. Y eso puede llevarlo conjuntamente con la pérdida del control de los impulsos a cometer un disparate. O sea, atentar contra su vida o cosas por el estilo. O atentar contra la vida de alguien. Hay personas, excúsame que le interrumpa en esta parte, pero hay personas que uno ve que toman y están tranquilos, no hacen ningún escándalo, ningún show, al contrario, se quedan ahí y se van a acostar. Pero hay personas que no, que son agresivas, que se tornan más agresivas, se tornan incluso, reaccionan de una manera inesperada a lo que tú ves que son cuando no están tomando. ¿A qué se debe esto? Se debe a que precisamente cuando perdemos la capacidad regulatoria de nuestro comportamiento, o sea, si nuestro cerebro no funciona bien para regular nuestro comportamiento social, se van a desatar una serie de comportamientos que son inapropiados
para el contexto en el que estoy. Por ejemplo, si nosotros vamos a un culto religioso, pues se espera un comportamiento relativamente sobrio, tranquilo, reflexivo. Si usted no profesa esa fe, por lo menos usted se queda callado y respeta el momento, o habla bajito. Eso es lo apropiado, pero ese es mi cerebro que me está diciendo eso. Actúa de esa manera. Cuando yo pierdo esa capacidad, por la razón que sea, el alcohol es solo una de ellas, pero por la razón que sea, cuando pierdo esa capacidad, entonces me puedo tornar muy inapropiado. ¿Mm? Y estar en ese templo religioso, oyendo reggaetón a todo volumen en mi celular, y bailando, gritando, riéndome. Entonces, eso habla de que, fíjense, hacer eso per se no es un problema. Lo que hace que eso sea un problema es que usted lo está haciendo en el lugar inadecuado. Eso significa que su cerebro no le está dando la información adecuada. Si usted estuviera haciendo eso en un colmadón, estuviera bien. Igualmente, si usted estuviera en un colmadón, estuviera calladito, arrinconadito, hablando bajito, estuviera muy mal. También. O sea que, no es el comportamiento que se debe tener. Exactamente. Entonces, el comportamiento per se no es bueno ni malo, es dependiendo del contexto. Y cuando nuestro cerebro nos permite adecuar nuestro comportamiento a ese contexto, entonces funcionamos bien. Cuando no, entonces disfuncionamos. Y algunas personas se tornan agresivas, lo cual per se no es malo, pero es malo cuando no debe ser. Y entonces sí, porque eso... cuando agreden de manera física y verbal, correcto. Es una situación sí, ya... cuando no deben, porque si es una persona que está sufriendo una agresión y se está defendiendo, está bien que lo haga, sí. Pero eso no es el escenario y la persona desata un comportamiento completamente inapropiado para el momento y las circunstancias y el contexto en el que se está desenvolviendo. Claro, ese es uno de los efectos más devastadores del alcohol, la pérdida de la capacidad autorregulatoria del comportamiento. ¿Ve? Y entonces las personas pueden hacer cosas que son o muy osadas o muy riesgosas, ¿no? Porque pierden la capacidad de valorar las consecuencias y de medir consecuencias. Entonces creen que son Superman, Superwoman y hacen cosas que normalmente los coloca en posición de mucho riesgo a ellos y a los que están con ellos, ¿verdad? A los que en ellos estén afectando. En ese momento. Claro. Y eso en la adolescencia es 2 veces peor. Es decir, porque ya de por sí, como tú muy bien señalabas en el bloque anterior, ya de por sí un adolescente es osado, ya de por sí no mide consecuencias, ya de por sí no calcula, ¿verdad?, los daños que puede causar con su comportamiento no lo hace de manera adecuada. Entonces bajo los efectos del alcohol es mucho peor, pero mucho peor. Y bueno, tenemos muchas presiones y hay muchos factores de presión social para que la gente beba. Ese es otro punto, la presión social y el ambiente o el círculo donde tú te estás relacionando, que si debes beber, fumar o cualquier otra cosa. No, de manera general entiendo yo que todo el que bebe el alcohol de manera excesiva tiene un problema mental. Así es, por supuesto que no. Por supuesto que no. De hecho, es una minoría de las personas que consumen alcohol que terminan con un problema, digamos, de comportamiento, de alcoholismo, de dificultades, porque igual pasa pues con, si yo te digo, bueno, mira, consumir exceso de sal puede producirte cálculos o piedras en los riñones. Bueno, sí, es verdad, pero mucha gente consume sal y nunca le pasa. Es decir, nuestro organismo tiene la posibilidad de luchar contra esas agresiones que le hacemos, ¿no? Si yo te digo, mira,
si consumes exceso de azúcar vas a terminar diabética. Sí, pero hay mucha gente que consume mucho azúcar y no le pasa. O sea que, porque los organismos tienen formas de lidiar. No quiere decir que para esas personas que no le pasa, que no desarrollan diabetes, fue bueno. No fue bueno. Lo que pasa es que su organismo logró luchar contra eso. Si no hubiese consumido exceso de azúcar, tuviera mejor salud todavía. Igualmente pasa con el alcohol. Le dañan una cosa y tal vez no la otra, lo que debe dañarse. Igual pasa con el alcohol. No a toda persona que consume alcohol va a consumir alcohol en exceso. Eso es una. Segundo, no todos los que consumen alcohol en exceso van a desarrollar trastornos importantes de la conducta. Hay un porcentaje que sí lo va a desarrollar y eso usualmente parece estar asociado con que esos cerebros tenían cierta vulnerabilidad. Que al contacto con el alcohol, entonces se potencian una serie de problemas. Y esa vulnerabilidad muchas veces tiene que ver con, digamos que tendríamos que invertir la manera como regularmente lo pensamos, como que la persona es alcohólica porque bebe mucho. Y es al revés probablemente, bebe mucho porque es alcohólico. O sea, el alcohol tiende a calmarle el cerebro, que es un cerebro que no para de pensar, que está atormentado, que tiene una tormenta de ideas en la cabeza y que cuando toma alcohol se calma. Eso no le pasa a las personas normales, entre comillas. Una persona que no tiene ese trastorno, cuando toma alcohol, se desinhibe un poco, luego tiene una resaca y ya está, y no quiere seguir bebiendo. Pero esta persona no puede parar de beber porque es solo bajo el efecto del alcohol que su cerebro se calma un poco, logra un poco de paz. Entonces, el tema del abuso de la sustancia no se resuelve restringiendo la sustancia, se resuelve resolviendo el problema de la persona misma. Es decir, el problema no está en el alcohol mismo, el problema está en el contacto que ese alcohol hace con determinados cerebros y los convierte en problemáticos. O sea que no sería, en este caso escuchándolo, no es un problema per se de salud mental. No es un problema per se de salud mental, tiene impacto en la salud mental. Problema más neurológico probablemente, un problema médico sin duda alguna, que amerita un diagnóstico y un tratamiento serio desde el punto de vista neurológico. Pero la verdad, y debo ser muy honesto en esto, hay muchas más sombras que luces todavía en el entendimiento de este tipo de problemáticas. Muchas más sombras que luces. Sí, no, ahora mismo usted me dejó bloqueada totalmente en el asunto de cuando me habla de, bueno, es un problema neurológico. Entonces, sí, para poder debatir ese tema de neurológico, y entonces lo que queremos decir con eso es, no es un problema psiquiátrico. Básicamente eso es lo que quiero decir. No es un problema psicológico. Tiene impacto en la esfera psiquiátrica, desarrolla trastornos psiquiátricos, desarrolla problemas psicológicos, claro que sí. Pero el problema de base pareciera estar un poco más en cómo el cerebro logra administrar algunas funciones que bajo el efecto no solo del alcohol, también de la marihuana, también de la cocaína, logra estabilizar un poco ese funcionamiento y eso hace que la persona se sienta atraída a volver a consumirlo. No necesariamente por aquello de la recompensa, que es el modelo más clásico, sino más bien porque esta persona, si no es así, no puede funcionar. No puede funcionar, aunque cuando uno lo ve así, está funcionando muy mal. Claro. Cuando no está así, funciona peor todavía. Peor. ¿No? En este caso, ya que usted me menciona, yo me imagino que son tratamientos largos, porque largas sesiones también. Y bueno, y para la recuperación, ya como es un proceso neurológico, más que la adicción per se. Entonces, no sé si usted me pudiera decir algo mínimo de lo que quiero decir con esto, en primer lugar, lo que quiero decir con esto es, no es un problema de carácter. No es un asunto de decir fulano o fulana es un sinvergüenza, mira lo que está haciendo, o sea, qué irresponsable.
No, es una enfermedad. Sí, No, es no, lo que no no, no es un tema que tiene que ver con el carácter ni nada por el estilo. Por tanto, no se va a poder resolver con el pon de tu parte, tienes que ser más organizado, tienes que ser más responsable, tienes que ganar conciencia de tu problema. Por ahí no va. Tampoco es una psicopatología, sí, no es como que tiene un trastorno mental que lo lleva a esto. Lo que observamos es que las personas logran, a pesar de toda esta desorganización, en su cabeza, logran ganar conciencia de que necesitan ayuda porque se están destruyendo, pero no saben cómo. Viven su día a día como Dios lo ayude. Como pueden. Y usualmente hacen esfuerzos gigantescos para funcionar. Y también a veces los pierden, o sea, a veces pierden esa batalla y entonces no logran, por ejemplo, regular las emociones adecuadamente a menos que tomen. No logran estar, digamos, no logran conciliar el sueño a menos que tomen. O se droguen con alguna otra cosa. Entonces, eso obviamente les va a destruir la vida, pero a corto plazo o en lo inmediato les genera un alivio, les genera cierta tranquilidad, cierta paz, que es lo que están buscando, que probablemente nosotros no lo percibimos o no lo valoramos porque no tenemos el problema y nos acostamos a dormir y nos dormimos. Claro. Y decimos vamos a trabajar y trabajamos. Pero una persona que tiene esta dificultad, su vida no es tan sencilla. No es tan sencilla. Entonces, el tratamiento obviamente tiene que venir de distintas áreas porque una vez que se logra regular un poco el funcionamiento de ese cerebro, la persona no tiene las habilidades sociales, ha perdido mucho de la estima de su gente, ha hecho 2 o 3 disparates por ahí, a lo mejor tiene hasta problemas con la ley. O sea, hay una serie de cosas alrededor que también hay que ayudarle a desarrollar. Pero esas solas, sin lo otro, no va a dar resultados. O sea, hay que primero regular ese cerebro, ponerlo en un funcionamiento normativo dentro del, vamos a decir, el rango que tiene que estar. Es como cuando uno lleva a hacer a un motor de un carro que tiene que hacerle un tune-up, o sea, que tiene que ponerlo a que no tiemble, pues, porque si no va a consumir la cantidad de combustible que tiene que consumir, el motor no funciona bien, en general se apaga, hay un montón de problemas, ¿ves? Pero que no se van a resolver hasta que uno no resuelva eso. Entonces, sí, por ahí van las cosas con los tratamientos para las adicciones, pero en el caso del alcohol, incluso tenemos un problema serio que ni siquiera tiene que ver con la adicción, o sea, sino que una persona, un joven, un adolescente va a una fiesta, no es adicto al alcohol, pero va a una fiesta, se pasa de trago y comete un disparate. Claro. ¿Ves? En base a eso, ¿el alcohol en la adolescencia puede aumentar el riesgo de la dependencia en la adultez? Sí, claro. Nuevamente, si la persona toma alcohol de manera rutinaria, al igual que ocurre con otras drogas, entonces vamos a ver un fenómeno de habituación y de desensibilización. Entonces, lo que ocurre es que cada vez necesita más alcohol para ganar digamos, el estado de estabilidad que anda buscando. Algunas personas se llenan de orgullo diciendo yo aguanto mucho, sí, eso es una gran pena porque exacto, lo cual es terrible porque lo que está haciendo es agrediendo mucho más sus riñones, mucho más su hígado, mucho más su estómago, etcétera, la flora intestinal, un montón de cosas. Pero además de que tiene esa, vamos a decir, resistencia entre comillas, también suele ocurrir que entonces con menos alcohol hay más embriaguez, o sea, la persona es más sensible a la sustancia. Entonces,
es otro de los problemas que pueden ocurrir. Entonces, en un joven que empieza a temprana edad a tomar alcohol, a consumir alcohol de manera excesiva, es muy probable que llegada a la adultez temprana tenga una dependencia importante, porque obviamente bajo el estado de embriaguez alcohólica, el sueño tiene una característica que no tiene cuando es el sueño fisiológico. Bajo el estado de embriaguez su pensamiento funciona de una manera distinta de cuando no está embriagado. Entonces no va a tener cómo funcionar en la vida cotidiana. Doctor, usted me mencionaba ahorita que la presión social es una situación, es algo como que hace que los jóvenes se mantengan, ¿verdad? Que tengan que entrar a este mundo, ya sea del alcohol, correcto, del tabaco. Tenemos una llamada, vamos a contestar. Sí, buenas claro noches, que sí. buena suerte. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Puedo una sugerencia? La tarjeta supérate ya salió de la comida. Ok, gracias. ¿Cómo puede un joven sentir la presión social para beber sin presión? Sí, pues, vamos a decirle que el alcohol, estamos hablando de eso, señora, hace daño. Entonces, ¿cómo resistir la presión social al entorno de que hay que beber un chin más? O no hay que beber para tú sentirte bien. No, claro que no. De todas maneras, como decíamos antes, el alcohol es una droga socialmente muy tolerada, y casi que si una persona dice que no bebe, como que es una especie de bicho raro. Sí. Entonces, tampoco vamos a recomendar que las personas sean abstemias, claro, pero lo que recomendamos es que las personas puedan regular el consumo de manera recreativa nada más. Todo el mundo sabe cuando empieza a sentirse tonteado, alterado, exactamente. Ese es el momento de parar, empezar a tomar agua para diluir un poco el efecto. Yo he escuchado de que si bebes una copa de vino, dos vasos de agua. Va a orinar mucho, pero no se va a embriagar. Pero, por otro lado, en el caso de los jóvenes, particularmente adolescentes, tenemos el tema de las habilidades sociales. O sea, un adolescente normalmente no cuenta con las habilidades sociales que hacen falta para poder contrarrestar esa presión social. Entonces, esto es válido para muchas cosas, no solo para el alcohol, ¿verdad? Pero es precisamente el énfasis en el desarrollo de habilidades sociales y de inteligencia emocional donde podemos encontrar una especie de protección para nuestra juventud frente a cosas como el consumo problemático del alcohol o el inicio temprano de las relaciones sexuales, el embarazo en adolescentes, etcétera, el consumo de cigarrillos, etcétera. Es lo que serían como hábitos destructivos, ¿no? Es precisamente en las habilidades sociales y la inteligencia emocional donde podemos encontrar un entrenamiento adecuado para ayudarles. Las habilidades para la vida, ¿no? Habilidades para la vida. Hay una experiencia ya construida precisamente por la Organización Mundial de la Salud, entrenando jóvenes. Es una metodología que está disponible, es gratuita. Es una metodología que se llama Habilidades para la Vida, que consta de 10 temas que se deben trabajar en el pensum educativo para ayudar a la juventud a desarrollar estrategias para poder lidiar con esa presión social. Excelente. Es una metodología que ha probado ser buena, que funciona, que reduce los riesgos, etcétera. Pero por otro lado, es muy importante reducir los factores de riesgo, es decir, obviamente si las compañías licoreras patrocinan los eventos deportivos, estamos en un problema, porque es un mensaje completamente equívoco. Si las compañías licoreras patrocinan las fiestas
que son públicas, eso también es un problema serio. Y no estoy hablando mal de las compañías licoreras. Todo tiene su lugar y todo tiene su espacio. tiene Es su algo espacio. para adultos. Entonces, eso es un problema serio y es un riesgo social importante. Muy bien. Doctor, el tiempo se nos ha acabado. Bueno. Si tiene algún otro dato, alguna otra información, y de paso entonces nos No. informa dónde podemos ubicarlos y cuáles son sus números. Sí, me gustaría decir que nuestro cerebro es nuestro mayor activo. Hay que cuidarlo, hay que protegerlo, no solo del alcohol, sino de muchas otras cosas. Nuestros padres y los educadores son ejemplos, o sea que deben ser roles que ayuden y abrir espacios de diálogo. Y si tú eres una persona joven, piensa un poco, si el alcohol no existiera, ¿cómo manejarías tus emociones? O sea, ¿qué otras alternativas tienes? Hay mucho por hacer en este sentido. En cuanto a nosotros, estamos ubicados en el IDECIP y nos pueden conseguir en las redes sociales como IDECIP, con P al final, o pueden localizarnos en nuestra central telefónica 809-549-7071. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por traernos estos conocimientos tan valiosos. Definitivamente, comprender cómo el alcohol afecta al cerebro y afecta a nuestras emociones nos ayuda a tomar mejores decisiones en el futuro. Señores, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima edición de Salud y Bienestar de Buenas noches y buena suerte. Sean felices, que tengan un gran fin de semana. Hasta la próxima.